¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saluda a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Les saludo en este viernes 22 de octubre, ya llegando al fin de semana. Y hoy, aunque es el viernes de la semana 29 de tiempo ordinario, hoy celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, un santo pues de la contemporáneo. A veces los santos los vemos como lejanos porque murieron hace mucho, pero ya hay santos contemporáneos que nos tocó nosotros conocer, como la Madre Teresa de Calcuta. En este caso de Juan Pablo II, yo fui muy afortunado porque la primera vez que vino aquí a Monterrey, yo lo vi a unos metros de distancia cuando pasó rumbo al lugar donde iba a estar predicando. Ya cuando estaba allá, pues estaba muy lejos, pero cuando bajó del helicóptero y caminó y subió las escaleras para pasar el puente, tuve la oportunidad de verlo muy cercano a mí. Y vieran que qué emoción siente uno cuando tienes esa fe de que es vicario de Cristo. Además, yo trabajé pues durante 30 años para el Seminario de Monterrey en el Departamento de Psicología y tengo una bendición que nos mandó especialmente Juan Pablo II a nosotros en aquel momento, a los psicólogos del seminario, felicitándonos por la labor que hacíamos. Entonces, para mí, pues me siento afortunado de haber conocido a este santo tan importante, tan hermoso para nosotros, y pues me encomiendo mucho a él en mi ministerio también. Pero bueno, entremos en materia porque es muy importante lo que menciona hoy la lectura. La primera lectura es de Romanos capítulo 7 versículos 18 al 25 y el Evangelio de Lucas capítulo 12 del 54 al 59. Sigue hablando aquí San Pablo de la tendencia al pecado, pero fíjense qué interesante. La teoría es muy hermosa porque hemos dicho que el ver los escritos de Cristo y toda la teoría que él dice, pues no nos debe de dejar solamente en eso, en un libro hermoso, en una teoría hermosa, sino que la escritura, la palabra de Cristo, la palabra de Dios es para transformarnos. Porque, por ejemplo, dice que a través del bautismo nos incorporamos a Cristo. Y al incorporarnos al Cristo, esto supone ser libres de pecado, al estar unidos a Cristo. Pero esto como teoría es muy bonita, pero en la práctica es muy diferente. En la realidad no es así. Nuestra tendencia hace que la lucha contra el mal continúe siempre. Mientras estemos en este mundo, va a ser una lucha constante en el bien y el mal. La naturaleza humana deteriorada por el pecado nos lleva a sentir lo que San Pablo dice aquí. No puedo hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, fíjense cómo dice, descubro en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. O sea, eso es algo que tenemos que tener bien claro y eso es algo que a veces no lo vemos. Decimos, yo soy bueno, yo no, o sea, no vemos en nosotros esa fragilidad y por eso es más fácil que caigamos en el pecado. Cuando un ejército es consciente de cuáles son sus debilidades, pues fortalece para poder vencer al enemigo. Pero cuando un ejército no es consciente de cuáles son sus debilidades, va a ser presa fácil del enemigo. Entonces, efectivamente, el bautismo, como dije al principio, nos borra el pecado original y nos devuelve la gracia perdida por el pecado de Adán y Eva. Pero muchas veces pensamos que ese es el único, esa es la gracia recibida por el bautismo. Pero no es así, mis hermanos, porque lamentablemente, como lo dice aquí San Pablo, volvemos a pecar. Nuestra naturaleza es pecadora, nuestra naturaleza es frágil. Sí, nos borra, nos devuelve la gracia, pero lo más importante que recibimos en el bautismo es el Espíritu Santo, es la fortaleza del Espíritu, que es el que me va a ayudar en esa lucha constante y diaria contra el pecado. Nosotros, dice aquí San Pablo, en efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, esto no es como justificación. Cuando tú permites, te justificas con eso y permites
Cuando eres infiel, cuando haces, dices, bueno, es que soy hombre, es que soy humano, es que es mi naturaleza, entonces te estás dejando dominar por el pecado y ya no eres tú el que actúas, es el pecado el que está actuando en ti. Pero eso no es para lo que fuiste creado. Por eso dice San Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? Y la respuesta está inmediata, la gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. O sea, ya me liberé, el bautismo me borra el pecado original, pero ahora me voy a seguir enfrentando a ese pecado por mi fragilidad. ¿Quién es el que me va a ayudar a vencer? Jesucristo a través de tu Santo Espíritu. No son tus propias fuerzas las que te van a hacer librarte. Si tú crees que con tus propias fuerzas puedes vencer al enemigo, ya empezaste mal. Necesitas la fuerza del poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Somos vasijas de barro, que dentro de nosotros es donde tenemos esa fuerza para vencer el mal, pero es una fuerza que no viene de mí, es una fuerza que viene de Dios. Ojalá que esto quede claro para que nosotros podamos tener ese aliado en nuestra lucha contra el mal. Mientras estemos en este mundo, la lucha va a persistir y ahorita el Evangelio nos lo va a recordar. El Evangelio de Lucas nos dice hoy algo también muy importante y que se puede aplicar a estos tiempos. Nos llama hipócritas porque sabemos interpretar los signos de los tiempos. Hay un dicho que dice, cuando los viejos se ponen sombrero, seguro aguacero. ¿Qué significa? Cuando tú ves a los cerros que están cubiertos en la parte superior por nubes, que parece que estuvieran un sombrero, seguramente va a llover y así es. Decimos, cuando ves las nubes aborregadas en el cielo, es que va a ser frío. Y efectivamente hace frío. Y por eso Jesús les decía, hipócritas, interpretan los signos de la naturaleza, pero no interpretan los signos mesiánicos que han llegado a través de los signos que Cristo ha estado dando, los milagros, las sanaciones, su predicación. Todos los signos que dejan ver que Cristo era ese Mesías enviado, no lo veían. Y por eso Jesús les llama hipócritas. Y hoy nos lo puede decir también a nosotros. Porque decimos muy ufanos, cuando el cielo, cuando los viejos se ponen de sombrero, seguro aguacero. Ay, sí, mira, qué sabiondo eres, ¿verdad? Pero esa sabiduría humana no es superior a la sabiduría divina, que es la única que te puede llevar a la salvación. Y nos dice aquí este último pasaje que dice, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entrega a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Fíjense, aquí he escuchado sacerdotes que nos dicen, y creo que tienen razón, de alguna manera aquí está hablando de dos cosas. Primero, mientras estamos aquí, es el tiempo de la justicia. Mientras estamos aquí es el tiempo de la misericordia. Tú puedes arrepentirte. Aquí no dice, haz lo posible mientras vayas con tu adversario. O sea, el adversario de aquí vemos como que el adversario es el diablo y dice, entonces, ¿por qué dice aquí que tengo que llegar a un acuerdo con él? No se refiere a eso. Acuérdense que no hay que tomar literalmente las cosas. Cuando yo vivo en el pecado, mi adversario es Dios, porque estoy luchando con él, me estoy poniendo en contra de él. A veces cuando hablan del anticristo, vemos a alguien como el diablo con cuernos y todo. El anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Todo aquel que rechaza la enseñanza de Cristo es un anticristo. Entonces, por eso lo que quiere decir aquí es que mientras estés en el camino de esta vida, conviértete, arrepiéntete, ponte en gracia de Dios, para que al final no te metan a la cárcel. Aquí lo que muchos interpretan en nuestro magisterio es el purgatorio, porque dice aquí, no habla del infierno, porque dice, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, y del infierno nadie sale. Si tú no mueres en gracia de Dios, o si tú mueres rechazando a Dios, renegando de Dios, insultando a Dios, como el ladrón que estaba junto a Jesús que lo seguía recriminando, si tú vas a ese fuego eterno, de ahí no sales. Por eso es importante realmente tomar conciencia de que el infierno no es una fantasía, existe. Y tenemos que evitarlo a través de nuestra conversión, a través de acercarnos a las obras de Dios, a las obras de amor, a las obras de misericordia. Y mientras estemos en este camino, tenemos que hacerlo, porque ya cuando estemos frente a Él, se acaba el tiempo de la misericordia
y empieza el tiempo de la justicia. Y ahí la justicia, si te alcanza, como dice este pasaje, a que te metan a la cárcel, al purgatorio, y salgas de ahí hasta que hayas pagado, hasta que hayas recuperado la pureza de tu alma, pues entonces por lo menos ya la hiciste, porque por eso se les llama benditas ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio van a entrar al cielo, solamente están esperando purificarse con ese fuego que no consume, ese fuego que purifica y que te va a permitir entrar al cielo. Pero haz lo posible por evadir el purgatorio, haz lo posible por buscar la santidad. La santidad es no dejarte dominar por el pecado, la santidad no es no pecar, porque como decíamos, como decía San Pablo, la naturaleza es frágil y te lleva a pecar, pero mientras sigas luchando con Él, mientras sigas reconciliándote con Dios, esa lucha te puede llevar al cielo. Hay quien dice que al cielo no van más que los que sean totalmente santos, pero recordemos que así como te digo de ese ladrón que estando, o ese asesino que estando en la cruz seguía recriminando a Jesús, está el otro, el que dijo nosotros muy bien estamos pagando por la maldad que hemos hecho, pero Cristo es inocente, Cristo está pagando por algo que no ha hecho. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ese ladrón, ese asesino, ese criminal que estaba junto a Jesús, Jesús le dice, yo te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La entrada al cielo no la damos nosotros, la entrada al cielo la da el Señor, pero nuestro comportamiento, nuestras obras nos van a acercar más para por lo menos alcanzar el purgatorio, pero si el corazón misericordioso de Jesús nos ve disponibles en ese momento, ve nuestro sincero arrepentimiento, podemos entrar directamente al cielo. ¿Quién dijo que no? El Señor lo puede todo. Y si Él te abre las puertas, simplemente tienes que pasar a su lado. Vamos a vivir esta vida como si fuera, dicen que vivas este día como si fuera el último. Ofrécelo a Dios, ofrécele tu acción, tu accionar y que todos, yo espero que un día todos los que están junto conmigo cada día meditando este evangelio, un día estemos platicando juntos en el cielo. Ese es mi deseo y esa es lo que yo busco. Y con estas predicaciones, como les he dicho siempre, me predico a mí mismo para motivarme a mí mismo a ser cada vez una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.